Bueno, buenas tardes a todos. Mientras seguimos dando la incorporación, el ingreso a sala a distintos participantes, le cedo la palabra a la presidenta de la ABLD, la doctora Nirma González. Buenas tardes a todos nuevamente y a todas. Es un gusto para mí continuar con el módulo 2 de este ciclo de conferencias denominado Micobacterias de Interés Veterinario. Sé que hoy hay algunos participantes que no han estado el jueves pasado, por lo que en nombre de la comisión directiva les damos la bienvenida y esperemos que lo puedan disfrutar. Agradecer, como siempre, a la comisión directiva, a la comisión científica de micobacterias, a todos sus integrantes, a todos sus colaboradores y al doctor Sergio Garvasio como coordinador de la misma para llevar a cabo este evento. Hoy en especial agradecer a los 4 disertantes, a la doctora María Julia Traversa, doctor Carlos Garro, doctora Ana María Canal y el doctor Martín Zumárraga, quienes van a hacer un aporte muy importante basado en su experiencia personal, por lo que es muy fructífero y esperemos que sea de vuestro interés. Nuevamente, a los que no son asociados y que tengan interés y que sean laboratoristas, los invitamos a asociarse. Nuestra página web es, si no la conocen, es www.aabld.org.ar. Estas 4 charlas son grabadas y van a ser todas subidas a la página, a nuestra página. El módulo 1 ya lo pueden ver. El doctor Garvasio más tarde les va a explicar bien cómo verlo, pero es muy fácil porque cuando entran a la página hay una pestaña que es cursos y eventos, y allí ya está resaltado este evento, ¿sí? Y lo mismo lo van a encontrar en la página de comisiones científicas, perdón, en la pestaña de comisiones científicas, en la de micobacterias. Pero ya en cursos y eventos ya lo pueden ver tranquilamente y lo pueden ver y escuchar cuando quieran. Para las personas que no estuvieron el jueves pasado, tienen acceso a escucharla. Los dejo, que disfruten, que aprovechen y hagan las preguntas que correspondan y que consideren pertinentes. Y muy agradecida nuevamente con todos ustedes, la Comisión Científica de Micobacterias. Buenas tardes. Bueno, gracias Mimi por tus palabras. Ahora sí, formalmente, bienvenidos a todos los participantes, los que se incorporaron, que no participaron del módulo anterior y que se incorporan por primera vez hoy. Bienvenidos a todos. Quiero dar las gracias en nombre de la Comisión Científica de Micobacterias de la ABLD a los que hacen posible este encuentro, este ciclo de conferencias. Por un lado, a Claudia Sosa, componente informático y el soporte informático de estos encuentros, es técnica del INTA, a la ABLD, a su comisión directiva, a la doctora Aldana Bisani, a María Laura Chaparrone, por todo el apoyo que nos han dado para la organización, junto con la comisión, a los disertantes del módulo anterior, a los disertantes, a María Julia, a Ana, a Martín Zumárraga y a Carlos Garro, que disertarán hoy, a los integrantes de la comisión, una comisión federal con representación del sector público y privado de casi todo el país, de compañeros del ámbito científico, académico y privado que trabajan en temas de micobacterias de interés veterinario. Así que a ellos gracias también. El recorrido de hoy nos toca es diagnóstico y avanzar hacia el control de la tuberculosis bovina. Esta es una continuidad, como les decía Mimi, del módulo 1, donde fue la introducción, el contexto de la situación de la tuberculosis de acuerdo al Plan Nacional, para después pasar a la tuberculina desde la producción, los controles que tiene y su uso. Hoy vamos a seguir con el tema de diagnóstico para después finalizar con el control. Y nos quedan pendientes el módulo 3, el jueves próximo, que los esperamos a la misma hora para seguir y cerrar el tema de tuberculosis bovina. Y por último, el jueves 10 de diciembre, el tema va a ser para tuberculosis bovina. Bueno, de esta manera, la hoja de ruta de hoy está trazada. La idea es 1h10 de disertaciones para después dar lugar al intercambio de preguntas y respuestas. Las mismas les pedimos que la hagan a través del chat y las vamos a ir compilando para generar esa instancia. Así que muchas gracias a los disertantes de hoy por tan generosamente
ser parte de este encuentro. Sin más preámbulos, hacia el final también les voy a mostrar la forma de ingresar, como les dijo Mimi, a aquellos que quieran ver las charlas grabadas del módulo anterior y lo que va a ser a partir de mañana pasado la charla grabada de este módulo. Bueno, sin más preámbulos, como les decía, los dejo la palabra a la doctora María Julia Traversa. María Julia es doctora en Ciencia Animal, docente del área de Medicina Preventiva de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil, es responsable, María Julia, del Laboratorio de Micobacterias de la misma casa de estudio, investigadora asociada de la SIC, provincia de Buenos Aires, y es investigadora perteneciente al CIBETAM, CONICET, que se encuentra en Tandil. Así que, María Julia, bienvenida y gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, Sergio. ¿Se me oye? Sí. Y, bien. No sé, estoy pasando, pero no estoy viendo que pase la diapo. Ahí está. En esta charla vamos a abordar el tema diagnóstico de la tuberculosis bovina. Y vamos a realizar el abordaje del diagnóstico de la tuberculosis bovina a través de las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal. La Organización Mundial de Sanidad Animal, o la OIE, como la conocemos todos, recomienda realizar el diagnóstico de la tuberculosis bovina de manera complementaria a la prueba de tuberculina. Esto quiere decir que busca hacer más efectivo el diagnóstico de la tuberculosis bovina, sumando efectividad a la utilización de la prueba de tuberculina. Esta lógica se aplica porque está documentado en los países que avanzan en el saneamiento que en las poblaciones bovinas que están certificadas como libres bajo la prueba de tuberculina, en algunas ocasiones aparecen animales con lesiones en la inspección. Esta situación también la describió Jorge Hart en el módulo 1. ¿Qué prueba sugiere realizar entonces la OIE? Sugiere realizar la detección del agente causal, que en este caso es el Mycobacterium bovis, mediante la microscopía, haciendo la inspección de las lesiones, la inspección microscópica de las lesiones, realizar el aislamiento de Mycobacterium bovis, realizar la determinación de animales infectados y enfermos utilizando sangre como muestra, y realizar la detección del genoma de Mycobacterium bovis en estas muestras, siempre de manera complementaria a la prueba de tuberculina. Entonces, dentro de las pruebas que nos permiten identificar el agente causal, están aquellas que detectan la lesión y realizan la observación microscópica de las mismas. En esta observación microscópica se utiliza la coloración de Ziel-Nielsen y la coloración de hematoxilina eosina, ya sea en frotis preparados a través de una impronta del granuloma o de una punción con aguja fina, o bien en los cortes anátomos patológicos obtenidos a partir de esta lesión. Con la coloración de Ziel-Nielsen lo que revelamos es la ácido-alcohol resistencia que poseen las micobacterias. Recordemos que las micobacterias son bacilos ácido-alcohol resistentes. Esta característica es la que le permite a las micobacterias retener la fucsina fenolada y resistir la fijación con calor y la decoloración ácida durante la coloración de Ziel-Nielsen. Si bien hay microorganismos que pueden presentar esta característica, no comparten las características morfológicas que poseen las micobacterias. Recordemos que las micobacterias están al límite de resolución óptica del microscopio óptico. La coloración de hematoxilina eosina nos permite revelar a través de la microscopía óptica la estructura característica del granuloma y en caso que estemos estudiando un frotis, lo que nos permite identificar son algunas estructuras celulares que son típicas de los granulomas. También la OIE recomienda la utilización del aislamiento en pureza de Mycobacterium bovis a través del cultivo. Esta prueba, el cultivo, es el gold estándar reconocido mundialmente.
El cultivo se realiza en medios sólidos a base de yema de huevo o bien pueden utilizarse medios sintéticos. Pero en la rutina de cultivo, el cultivo en medio sólido a base de yema de huevo es un paso que se realiza siempre. Lo que se cultiva es el pellet obtenido a partir de una decontaminación fuerte de la muestra y estos medios que se utilizan para el desarrollo son medios selectivos. La decontaminación que se realiza es fuerte porque las micobacterias son de desarrollo muy lento, entonces es necesario, para poder dar como negativo a un cultivo, mantener las condiciones durante 8 a 12 semanas. Hay otras pruebas como aquellas en las cuales se realiza la detección del ácido nucleico en las muestras. Acerca de lo que es la observación de las lesiones y el examen microscópico de la misma, en esta charla va a profundizar Ana Canal, y acerca de todo lo que es la detección del ácido nucleico en las lesiones que son características, que son los granulomas, va a profundizar Martín Zumárraga. También están las pruebas de hipersensibilidad retardada, que es lo que conocemos como las pruebas de tuberculina, que en el módulo 1 las desarrolló Amelia Bernardelli. Existen la prueba cervical simple, la anocaudal simple y la cervical doble. En todas ellas se inocula intradérmicamente el derivado proteico purificado de Mycobacterium bovis y en algunos casos de Mycobacterium avium, y se aguarda durante 72 horas a ver la reacción que se produce en el sitio de inoculación. Y lo que se realiza es la medición una vez inoculado el pliegue y se realiza la diferencia con el valor que tenía el pliegue antes de ser inoculado. Estas pruebas presentan la ventaja que, por ejemplo, en nuestro país hay veterinarios acreditados, lo que permiten la realización bajo condiciones homogéneas y la lectura de una manera también bastante homogénea. También hay pruebas que utilizan la sangre como muestra, entre ellas está el ensayo del interferón gamma. El ensayo del interferón gamma es una prueba que utiliza sangre entera como muestra. La sangre entera es estimulada con derivado proteico purificado de Mycobacterium bovis y de Mycobacterium avium. Esta sangre estimulada se cultiva en estufa con tensión de dióxido de carbono durante 24 horas a 37 grados, y en este proceso de cultivo lo que sucede es que las células presentadoras de antígeno fagocitan al derivado proteico purificado, lo procesan y lo expresan en su superficie, y en caso que haya animales que están infectados, los linfocitos T de estos animales infectados reconocen al antígeno expresado en la superficie de las células presentadoras de antígeno y ante este reconocimiento producen interferón gamma, el cual es liberado al plasma y luego es detectado en este plasma a través de una ELISA de sándwich. En nuestro país hay probada una de las líneas comerciales de detección de interferón gamma y está por probarse otra de las marcas comerciales de esta prueba. También existen pruebas que usan sangre como muestra, que son las de serodiagnóstico. Estas pruebas están bajo investigación en nuestro país y lo que hacen es detectar a los animales, pero cuando ya la infección y la enfermedad están muy avanzadas. Es decir, no son para el diagnóstico temprano de la enfermedad como lo es el ensayo del interferón gamma o la prueba de tuberculina. Hay criterios epidemiológicos para combinar las pruebas de diagnóstico. Estos criterios epidemiológicos que están probados para hacer la combinación de prueba son 3. En paralelo, cuando se realiza una interpretación de pruebas en paralelo, se debe tomar como positivo el reaccionante a cualquiera de las pruebas. Este criterio nos permite aumentar la sensibilidad del diagnóstico, con lo cual
se está corroborando el estado de salud en los individuos diagnosticados. Otro criterio para combinar las pruebas es el criterio de repetición. Este criterio de repetición es en un criterio donde se realiza la misma prueba, es decir, se repite la misma prueba de diagnóstico, pero en estos criterios donde se usan los criterios de repetición, lo que se hace es que se eliminan los animales positivos y entonces se repite la prueba a los animales que quedan en el rodeo que son considerados sanos. Este criterio de repetición también nos permite aumentar la sensibilidad de las pruebas de diagnóstico y demostrar la salud en los individuos. Hay otro criterio que no es el recomendado en la situación epidemiológica de nuestro país para realizar el diagnóstico de la tuberculosis, que es el criterio en serie. En los criterios en serie, el resultado positivo a una de las pruebas de diagnóstico condiciona la realización de la siguiente prueba. Cuando utilizamos estos criterios, lo que aumentamos es la especificidad del diagnóstico y lo que demostramos es la enfermedad en los individuos diagnosticados. Actualmente en nuestro país, en los bovinos, está aprobada las pruebas simple anocaudal, la prueba simple cervical, la prueba cervical doble y la prueba de PCR en leche en el plan superador de la provincia de Santa Fe. El criterio que se aplica en la resolución que está vigente en nuestro país es un uso combinado a repetición y es recomendable que si se aprobaran otras pruebas de diagnóstico, debieran combinarse bajo una estrategia de interpretación en paralelo. Debido a la situación epidemiológica de la tuberculosis bovina en nuestro país, acerca de la cual va a profundizar Carlos Garro en las charlas subsiguientes. Muchas gracias. Muy bien, Julia, muchísimas gracias a vos por este resumen compacto de los potenciales diagnósticos. Y bien, como bien mencionaste, en Argentina nos encontramos trabajando varios de los participantes de la comisión junto con la gente del SENASA con la idea de generar información concreta y ver si algunas de estas alternativas diagnósticas el día de mañana puede ser una herramienta potencialmente a utilizar. Le damos la palabra al próximo disertante. Él es el doctor Martín Zumárraga. Martín es bioquímico, investigador de INTA CONICET, del Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular del INTA. El doctor Martín Zumárraga es el próximo orador. Así que, Martín, bienvenido y gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, voy a comenzar hablando de diagnóstico molecular, que como bien comentó Julia en su presentación, consiste en la identificación de la presencia de un microorganismo a partir de la detección de sus ácidos nucleicos. Y para esto podemos utilizar la reacción en cadena de la polimerasa, que es una técnica de replicación enzimática in vitro, a partir de la cual se logra un incremento exponencial en el número original de copias de una secuencia específica del ADN presente en una muestra. Es decir, que estamos copiando una secuencia única a partir de una mezcla compleja de ácidos nucleicos. Básicamente existen dos tipos de PCR, PCR en tiempo final y PCR en tiempo real, o qPCR. Ambos sistemas utilizan los mismos componentes, buffer, cloruro de magnesio, nucleótidos trifosfato, primers, una polimerasa, el ADN de templado. Pero en el caso particular de la qPCR, vamos a incorporar moléculas fluorescentes para la detección del producto que se forma en cada ciclo y de esta manera poder seguir la evolución de la reacción en el tiempo y mismo también posteriormente poder cuantificar. En el caso de la PCR en tiempo final, como su nombre lo indica, la detección del
producto amplificado lo vamos a poder realizar una vez que culmina la reacción. Por otra parte, si visualizamos en este gráfico, del cual tenemos los números de ciclos de reacción versus el logaritmo de la concentración de ADN o el número de copias que se forman, en la situación ideal sería una curva de tipo exponencial de 2 a la n en forma infinita, pero en la realidad ocurre que a medida que avance la reacción, la eficiencia disminuye, llegando a una saturación y llegando a una región en la cual no se amplifica más nada. Precisamente en esa región en la cual se llega a esta situación de saturación es la que vamos a detectar por PCR en tiempo final. En el caso de la PCR en tiempo real, vamos a trabajar en la detección en la zona de la fase exponencial, en la cual existe alta eficiencia y reproducibilidad en la amplificación. En ambos sistemas se utilizan los mismos controles, positivo, negativo e interno. Control interno es, amplificamos una secuencia constitutiva del hospedador, con lo cual nos va a permitir detectar la presencia de sustancias que pueden llegar a inhibir a la polimerasa. Y de otro modo, nos estaríamos dando un resultado falso negativo. El laboratorio tiene que tener una infraestructura particular, con dos áreas bien definidas. Un área preamplificación y un área postamplificación. Entre estas áreas no hay que intercambiar ningún tipo de material y la dirección de trabajo es en un único sentido. A su vez, vamos a tener un área de preparación de la muestra, otra de preparación de reactivos y mezcla de la reacción, otra para la carga de la muestra y los controles, y finalmente el área sucia, post-amplificación, en el cual vamos a llevar la amplificación per se y la detección de los productos amplificados. Desde luego, el primer paso que vamos a necesitar realizar es la extracción de ADN a partir de la muestra y para esto existen distintos métodos, los llamados métodos caseros. Uno de ellos puede ser la lisis por calor de colonias bacterianas que desarrollan en un medio de cultivo, la digestión enzimática y extracción con solventes orgánicos, fenol, cloroformo isomílico y precipitación con alcohol en medio salino, el método de Bloom, que se basa en la propiedad de los ácidos nucleicos de fijarse al dióxido de sílice, y existen también una infinidad de métodos comerciales diseñados para los distintos tipos de muestras, sangre, leche, tejidos, materia fecal, cada uno con sus bondades y debilidades y desde luego con un rango de precios bastante diferente. Un factor a considerar, y no menor, es la secuencia blanco que vamos a seleccionar para detectar, en este caso, el complejo Mycobacterium tuberculosis. Porque distintas secuencias blanco nos va a dar distinto límite de detección, distinta sensibilidad analítica y mismo también distinta especificidad. Por eso es importante tener bien en claro con qué estamos trabajando. Acá en este ejemplo hay dos secuencias que están descritas y existen muchísimas publicaciones en las cuales son utilizadas, y entre ambas tenemos un orden de diferencia en la amplificación. Y esto es importante cuando tenemos que compartir y comparar resultados entre distintos laboratorios. La PCR a partir del cultivo es una herramienta auxiliar muy valiosa en los laboratorios de bacteriología que hacen aislamiento de micobacterias, porque nos va a permitir identificar en forma concluyente la especie de micobacteria que se aisló en dicho medio. En un procedimiento muy sencillo, que consiste en resuspender una ansada de esas colonias en agua, hervirlas
y después utilizarlas como templado de PCR. Es un método que nos va a poder evitar toda la batería de pruebas bioquímicas que antes se realizaban y en algunos laboratorios se siguen realizando para poder identificar la especie que ha desarrollado. La PCR en tejidos. Esto nos permite confirmar que aquella lesión que es detectada en un frigorífico, en la necropsia de un animal, si fue provocada o no por Mycobacterium bovis. Posteriormente, Ana Canal se va a referir a la búsqueda, descripción y relevancias de la localización de las lesiones compatibles con tuberculosis. Y acá podemos ver que aún en aquellos tejidos en los cuales no existían lesiones visibles, tanto el cultivo como la PCR fue positiva. Y bueno, son resultados de un trabajo realizado en conjunto con el grupo de INTA Balcarce. Otra aplicación de la PCR es en leche de tanque de tambos. Este fue un trabajo realizado con el Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe. Se trabajaron con tambos con certificación de libre de tuberculosis bovina y se procesaron muestras de 169 tambos libres. Y fíjense que tuvimos un 38% de casos en los cuales hubo PCR positiva de tambos libres, de rodeos libres. Entonces acá, ¿cómo podríamos explicar esto? Por una parte, la PCR podría estar detectando aquellos animales anérgicos. Por otra parte, la PCR estaría detectando precozmente a animales recientemente infectados. Y por otra parte, también podría estar poniendo en evidencia determinadas situaciones en las cuales animales que son PPD positivos son eliminados del rodeo previo a la obtención de la certificación de libres. Cabe mencionar que todos los cultivos fueron negativos. Es decir que, por otra parte, podríamos decir que la PCR confirmaría la presencia de Mycobacterium bovis, aunque no la descartaría. Y este método y estrategia fue adoptado por la provincia de Santa Fe para la vigilancia epidemiológica de los tambos con certificación de libres de tuberculosis bovina. Es una estrategia interesante porque la muestra es fácil de tomar y se pueden tomar todas las muestras que hagan falta y realizar hasta seguimientos seriados. Como conclusión, podríamos decir que la PCR es una herramienta versátil y que puede aplicarse en distintos tipos de muestras clínicas, pudiendo ser de gran utilidad en los servicios de diagnóstico de referencia. Y por otra parte, es una técnica complementaria de los métodos oficiales de diagnóstico. A continuación, vamos a hablar de epidemiología molecular de la tuberculosis bovina, entendiendo por epidemiología molecular como la disciplina que estudia la relación entre los microorganismos en base a sus características genéticas. Para esto vamos a tipificar al complejo Mycobacterium tuberculosis y voy a mostrarles algunos métodos basados en PCR, que son los más utilizados. Uno de ellos es la técnica de hibridación reversa en línea de Sporigotyping, por medio de la cual es posible la detección y tipificación del complejo Mycobacterium tuberculosis y diferencia interespecie e intraespecie a las especies del complejo Mycobacterium tuberculosis. Como podemos ver aquí, cada una de estas líneas horizontales corresponde a un patrón característico que resulta de la combinación de esos puntitos que se observan, en donde cada una de las especies tiene un patrón definido y que es característico de ellas. Es decir, que podemos diferenciar al complejo Mycobacterium tuberculosis mediante esta técnica. Y mismo también aislamientos de la misma especie son posibles diferenciarlos, como por ejemplo acá este grupo de aislamientos de Mycobacterium bovis, en donde se observan patrones diferentes y algunos, bueno, que comparten
patrones debido a situaciones epidemiológicas en particular. Otra de las técnicas utilizadas son las repeticiones en tándem de número variable, o BNTRs, que son secuencias de ADN repetitivas distribuidas en regiones intergénicas del complejo Mycobacterium tuberculosis. Y el polimorfismo se debe a la variación en el número de copias de las unidades repetitivas que son detectadas por el tamaño de los productos de PCR. Es decir, si nosotros tenemos en un caso una unidad repetitiva, vamos a tener un producto en determinado tamaño, y si tenemos 5 unidades repetitivas, vamos a tener un fragmento de otro tamaño que lo vamos a poder diferenciar. Como podemos analizar distintas regiones del genoma, mediante esta técnica se logra un polimorfismo interesante para poder establecer relaciones de transmisión cercanas en el tiempo. Les voy a mostrar 2 ejemplos. Uno corresponde a un estudio poblacional en el cual se compararon los patrones o los poligotipos detectados en la Argentina con los del resto del mundo. Y vimos que los patrones que predominaban en la Argentina también predominaban en las Islas Británicas y en todos aquellos países que tuvieron relaciones comerciales con el Reino Unido y que han importado razas británicas en el siglo XIX y principios del siglo XX. Fíjense qué dato curioso, que en Brasil, si bien este patrón está presente, pero en muy baja frecuencia. Y con Brasil tenemos la característica que los patrones que predominan en Brasil, en la Argentina no se encuentran, y viceversa. Y en el caso de encontrarse en Brasil, están como en muy pequeña proporción, como el caso que les estoy mostrando. A este complejo clonal posteriormente se lo denominó Europa 1, y esto fue publicado en un paper escrito por un grupo inglés. Otra situación es un caso de vigilancia epidemiológica, situación que ustedes pueden encontrarse en alguna oportunidad. Esto corresponde a un tambo en el cual se realizó el saneamiento correspondiente, eliminando aquellos animales PPD positivos, y a partir de la necropsia de 2 terneros se obtiene un aislamiento de Mycobacterium bovis. 4 años después se detecta en frigorífico un animal con lesiones y se obtiene otro aislamiento de Mycobacterium bovis. Entonces aquí surge la pregunta, ¿fue un mal saneamiento o ocurrió una reinfección? Bueno, al comparar ambos patrones se vieron que eran diferentes. Y no solamente que eran diferentes, sino que el segundo aislamiento, el patrón del segundo aislamiento, no había sido detectado hasta ese momento en la base de datos que contamos en el INTA. Con lo cual, debido a que hubo un ingreso de animales al rodeo, se presume que se habría introducido una nueva cepa de Mycobacterium bovis en ese rodeo. Y este trabajo lo realizamos en conjunto con el grupo de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Veterinaria de la UBA. Como conclusión, podemos decir que el resultado de un estudio de tipificación molecular debe interpretarse junto con información epidemiológica clásica disponible. Posteriormente, Carlos Barros se va a referir a todos los aspectos epidemiológicos de la enfermedad. Seguidamente, bueno, diferentes marcadores moleculares proporcionan información a diferente escala, ya sea relaciones distantes o transmisión reciente. Como conclusión general, podríamos decir que los métodos moleculares constituyen valiosas herramientas que son complementarias a los métodos tradicionales, pudiendo utilizarse en situaciones epidemiológicas particulares. Muchas gracias. Quedo a disposición para las preguntas. Bueno, Martín, muchas gracias por condensar un tema de cierta complejidad de una manera tan práctica y tan vinculado a algunos ejemplos de la vida real, ¿no?, en términos de control y erradicación. Les recuerdo a todos los participantes, bueno, la bienvenida a aquellos que ingresaron
en los últimos minutos. Les recuerdo a todos los participantes que pueden ir haciendo las preguntas a través del chat, para que finalmente, una vez terminadas las 4 exposiciones, demos lugar al intercambio de preguntas y respuestas. Así que le doy la palabra a la próxima oradora, es la doctora Ana María Canal. La doctora Canal es docente titular de Patología en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral. Así que, bueno, bienvenida y gracias, Ana, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En esta presentación vamos a hablar de vigilancia epidemiológica de tuberculosis en establecimientos y en frigoríficos. Sobre todo este tema, la importancia de la identificación de las lesiones. A ver qué pase. Demora un poquito en agarrar viaje. Bueno, ¿cómo hacemos la vigilancia? La vigilancia la podemos hacer en forma pasiva, como es la vigilancia que se realiza en los frigoríficos normalmente, con el cumplimiento del decreto 4238, donde se inspecciona toda la carne para evitar la transmisión a las personas de diferentes enfermedades. Y la vigilancia activa se realiza cuando uno realiza una necropsia en el campo y está buscando específicamente lesiones de la enfermedad o de la patología que está sospechando. De cualquiera de las formas se pueden tomar muestras para mandar a los laboratorios, y en este caso podemos tomar muestras para bacteriología, para PCR y también PCR de tejidos o de leche, y esas muestras, sobre todo de tejidos, las tomamos en forma estéril o lo más estéril posible, colocándolas en bolsas de nylon y con doble bolsa para colocar adentro el rótulo y la identificación del animal. Y se envía al laboratorio. Otra muestra que se puede tomar es muestras de tejidos o de órganos y colocarlas en formol 10% para mandarla al laboratorio de histopatología juntamente con un protocolo. Nosotros, para interpretar las lesiones de tuberculosis, tenemos que hacer un breve recordatorio de la patogenia, o sea, cómo evoluciona ese complejo primario que se formó cuando ingresó el Mycobacterium bovis, fue fagocitado por el macrófago y el macrófago desarrolló esa respuesta inmune celular. Entonces, ese complejo primario, que generalmente es un granuloma muy pequeño, con necrosis gaseosa, una cápsula, macrófagos, células gigantes, puede quedar en forma estabilizado por mucho tiempo en el lugar donde se instaló, que puede ser si ingresa por vía digestiva en los ganglios mesentéricos, si ingresa por vía aerógena en pulmón, en ganglios mediastíricos, pero tener en cuenta principalmente que el principal linfonodo donde se instala justamente son los linfonodos retrofaringios. Bueno, entonces, del complejo primario puede quedar ese foco estabilizado por mucho tiempo, o también puede ser una generalización precoz, que puede ser aguda miliar, que se distribuye por todo el organismo en forma rápida, formando esos típicos granos de mijos o microgranulomas, o también formar un granuloma o varios granulomas en el órgano, y también ahí quedarse estabilizado por mucho tiempo. Esa sería una tuberculosis primaria y se desarrolla dentro del mes o mes y medio o 2 meses de ingreso del animal. Pero posteriormente, cualquiera de estos dos focos estabilizados, ¿qué ocurre? ¿Qué puede ocurrir? Que cuando hay episodios de quiebres inmunológicos en el animal, puede desarrollar una tuberculosis secundaria donde ese granuloma se abre, vamos a ver alguna foto, y a través del sistema canalicular del propio órgano se distribuye por ese mismo órgano y después hacia otros órganos por vía linfático-sanguínea, o directamente invade
tanto las vías linfáticas o las sanguíneas y se distribuye por todo el organismo dando formas generalizadas. Entonces, en esos casos son tuberculosis, eso ya es una tuberculosis secundaria. Entonces, ¿qué lesiones vamos a encontrar en las diferentes etapas? Acá podemos ver una lesión en el linfonodo retrofaringio. Este linfonodo, como dije anteriormente, es muy importante en la inspección y muchas veces no se revisa, sobre todo en las necropsias. En los frigoríficos siempre, pero en las necropsias, ¿por qué? Porque uno tiene que sacar lengua, cortar guioides, levantar la lengua y sacar hacia atrás con pulmones y recién ahí mirar, porque esos linfonodos quedan dentro de la cabeza del animal, no salen con la lengua y la tráquea y los pulmones. Y por ahí nos olvidamos de volver a este lugar. Entonces, sí hay que colocar la mano muy profundamente para sacar esos linfonodos. A veces pueden encontrarse lesiones muy pequeñas, por eso hay que fetearlos para poder observar. ¿Y qué lesiones son? Son pequeños puntos amarillos que al cortar crepitan con el cuchillo porque tiene arenilla, que representan a un granuloma con la necrosis gaseosa y con la calcificación. Por eso hay que fetearlo para poder observar todo el tejido del linfonodo. También podemos encontrar lesiones mucho más grandes, como únicas, o esta que ya forma parte de una tuberculosis secundaria de mayor tiempo de evolución, donde ustedes pueden ver que en este linfonodo ya se han formado muchos granulomas, o sea, se ha dispersado a través de su sistema. Y esta otra forma que prácticamente es invisible a la detección, tanto en el frigorífico como también a veces en una necropsia. Si uno no revisa todos los linfonodos, esto no se encuentra. ¿Por qué? Porque no ha cambiado, como ustedes ven, su forma, la forma no ha cambiado su tamaño y puede pasar desapercibido. Estos son los casos que muchas veces un animal da positivo, lo mandan a faena y en la faena le dicen, no encontramos lesiones, no tiene tuberculosis. No, la lesión no se encontró, pero tuberculosis sí tiene. Y esto sirve para dar un indicio, como vamos a hablar un poquito más adelante, ¿qué le podemos decir al productor? Pero esto ocurre muy frecuentemente y cada vez va a ocurrir, a medida que bajamos la prevalencia, va a ocurrir con mayor frecuencia. Por eso debemos confiar en la prueba, porque cuando la prueba tuberculínica da positiva, la lesión puede ser esta o incluso más pequeña que esta y ya nos da positiva. Lesiones en pulmón. Dijimos que en el pulmón es un órgano blanco para cuando el Mycobacterium ingresa por vía aerógena. Se localiza en los ganglios mediastínicos, los bronquiales, incluso en el pulmón. Y para hacer la inspección hay que hacer una palpación-presión muy delicada para poder detectar. Incluso hay veces que las lesiones son microscópicas y solo la vamos a ver en el microscopio, ¿cierto? Pero no se detectan a la mano si son recientes. Pero cuando las lesiones son de mayor tiempo de evolución, pueden llegar a ser tuberculosis. Esto, por ejemplo, va a pasar a ser una tuberculosis secundaria, porque miren cómo están los granulomas. Hay muchos granulomas, pero tienen un halo rojo. Ese halo rojo está indicándonos que hay una reactivación de la infección. Es un animal con una inmunosupresión marcada y esa hiperemia que tiene está rompiendo la cápsula del granuloma y haciendo que las micobacterias ingresen al sistema, tanto a los alvéolos como también a la sangre y al sistema linfático. Aquí vemos cavernas que ya se han formado, se han unido y úlceras en la tráquea. Cuando encontramos úlceras en la tráquea, ese animal ha pasado por muchos episodios de inmunosupresión. Tienen que pensarlo esto, porque incluso está excretando gran cantidad de micobacterias al medio. Y esa excreción, no nos damos cuenta si vemos el animal, pero sí está contagiando no solamente a otros animales, sino a las personas que están atendiendo a estos animales. Tener esto siempre presente. Además, podemos encontrar en esas tuberculosis secundarias lesiones en el hígado, en las serosas y en los linfonodos mesentéricos,
vamos a encontrarlo cuando, principalmente cuando la vía de ingreso es la vía digestiva, que ya Carlos Garro en la próxima charla lo va a comentar bien, pero ¿qué ocurre con estas lesiones de los ganglios mesentéricos o de los linfonodos mesentéricos? La cadena de linfonodos mesentérica es súper extensa y tanto en el frigorífico no se revisan 3 o 4 y con un solo corte. Si hacemos una necropsia, tenemos que ponernos la mano en el corazón si revisamos todos, pero en realidad deberíamos revisarlos todos, principalmente si estamos buscando lesiones de tuberculosis. ¿Por qué? Porque la vía digestiva es una vía frecuente de ingreso de Mycobacterium bovis actualmente. Ya lo va a comentar después Carlos. Entonces, revisemos todos los linfonodos, para ver si no encontramos. Como yo les digo, pueden ser lesiones pequeñas, desde 1 o 2 milímetros, hasta como esta que tenía 2 centímetros. Las tuberculosis generalizadas son productos de quiebres inmunológicos y tuberculosis secundarias, y es una lesión muy sencilla de ver, es la que se tiene en cuenta hoy para detectar tuberculosis en rodeos que no pueden exportar a China. O sea, cada vez que se detecta una tuberculosis con este tipo de lesión, el SENASA va al establecimiento de origen y hace el control de los animales, y hasta que no se logra el saneamiento, ese productor no puede volver a exportar a China. Pero fíjense las lesiones generalizadas que tienen. En los casos que hay estas lesiones generalizadas, es probablemente porque haya animales alérgicos, una tuberculosis crónica, incluso alta prevalencia. Y además de esas lesiones podemos llegar a encontrar lesiones en el útero, como son estas 2 diapositivas que están mostrando, si ustedes miran, completamente lleno de granuloma, o lesiones en las glándulas mamarias. No hace falta que haya lesión en glándula mamaria para que esté excretando por leche Mycobacterium. Pero en esa tuberculosis generalizada, revisar siempre la glándula mamaria, porque pueden ver granulomas bien visibles, o como en este caso, que solamente detectamos, que eran microgranulomas, que los detectamos con el cuchillo a la arenilla. Y otro tema muy importante que lo tienen que tener en cuenta es en los casos de alta prevalencia, podemos llegar a encontrar en la guachera o en la recría alguna sintomatología de este tipo nervioso. Y ahí, en ese caso, tener presente que hacemos diferencial con las otras enfermedades que provocan síntomas nerviosos, pero abramos cerebro. Y al abrir cabeza nos vamos a encontrar con una meningitis granulomatosa que, como ustedes pueden ver en la foto, llena de granulomas bien pequeños pegados, e incluso al hacer contacto con la masa encefálica también ya pasa el granuloma, toma la masa encefálica, pero ingresa a través de la barrera hematoencefálica. Y aparecen también granulomas en los otros órganos, como linfonodos, pulmón, riñón, hígado. Ven el ejemplo, son establecimientos que tienen alta prevalencia de tuberculosis, por lo tanto, dosis infectivas muy altas. ¿Qué pasa cuando no detectamos lesiones en los animales que estamos abriendo o en el frigorífico y queremos confirmar que tiene tuberculosis? O le pedimos al frigorífico que tiene que tomarnos muestras de 6 pares de linfonodos. Tiene que tomar los retrofaringios, como están señalados acá, los mediastínicos y también mesentéricos, y además una muestra de pulmón. También en una necropsia, si ustedes no encuentran lesiones, también tomar, porque ya como vieron los datos de Martín Zumárraga, en tejidos donde no se veían lesiones macroscópicas, se pudo hacer una identificación tanto por cultivo o por PCR de Mycobacterium bovis. La histopatología es una técnica diagnóstica que nos ayuda a identificar o a los que tienen dudas. Las lesiones macroscópicas
muchas veces hablamos de lesiones compatibles, pero si nosotros vemos estas lesiones, que son granulomas, que tienen necrosis gaseosa y que tienen arenilla al corte, y la distribución de la lesión es tuberculosis, no tienen que tener dudas. Cuando exista la duda, sí, toman la muestra para la bacteriología o PCR o la histopatología. La histopatología nos muestra bien claramente la necrosis gaseosa, la calcificación, la célula y la barrera de tejido conjuntivo. Y con la técnica de Zell-Nielsen, como mencionó Julia, pueden ustedes ver las bacterias ácido alcohol resistentes dentro de las células gigantes o también en las células epitelioides y macrófagos. Así que también ayuda al diagnóstico. ¿Qué información nos aportan las lesiones? Esto es importante porque es un dato que a ustedes o a los veterinarios nos sirve para hablar con el productor. Primero, al ver las lesiones, los productores se convencen que tienen tuberculosis en el establecimiento. Muchas veces hay productores que les cuesta convencerse y bueno, al hacer una necropsia de un ternero o de una vaquillona que da positivo y mostrar las lesiones, pueden llegar a convencerse. O tener la notificación del frigorífico también puede convencerlos. Las lesiones nos están demostrando las posibles vías de ingreso y la fuente de contagio. ¿Y para qué nos sirve eso? Para cortar. Tenemos que cortar la fuente de contagio. Si es por vía digestiva, porque nos aparecen en los linfonodos mesentéricos, es porque el animal lo ingirió. Y si lo ingirió, vamos a ver, lo ingirió por leche, por suero de leche, de alguna manera. O si es por vía aerógena, porque tiene las lesiones en el pulmón, ¿qué podemos pensar? Que hay otros animales que están eliminando por vía aerógena Mycobacterium bovis. Entonces, nos está indicando las vías de ingreso de la gente. También podemos determinar si es tuberculosis primaria o secundaria. ¿Y eso qué nos dice? Si es una tuberculosis de poco tiempo de evolución en ese animal y en el rodeo, o si lleva mucho tiempo de evolución, incluso años. Un ejemplo, si en un animal positivo, que nos da la prueba tuberculínica positiva, no encontramos lesiones, no las encontramos porque son muy pequeñas, no es que no la tengan, no la encontramos porque sean microscópicas y no las podemos detectar macroscópicamente. ¿Cuál es la importancia de esa para decirle al productor? Bueno, que estamos eliminando al animal antes que contagie. Ese animal infectado no contagió a ningún otro. Y aunque ustedes por ahí me digan, bueno, es importante, estamos eliminando un animal antes que transmita a los otros animales. Ahora, ¿qué información nos da si encontramos lesiones en bovinos que fueron negativos? Que también puede ocurrir. Se muere un bovino por otra causa, por cualquier causa. Le hacemos necropsia para ver la causa de la muerte y resulta que además de la causa de la muerte, encontramos lesiones de tuberculosis. Entonces, nos están indicando esto, que ese animal era anérgico y no respondió a la prueba tuberculínica. ¿Y qué nos indica? Sobre todo, que estamos manteniendo la infección dentro del establecimiento. Entonces tenemos que abrir así grandes los ojos para ver, porque si hubo un animal alérgico, seguramente vamos a tener otro alérgico y que no está manteniendo la infección dentro del establecimiento. En caso de compra y venta de animales, si aparece un reaccionante a la prueba tuberculínica, es mucha información. La necropsia o el envío a faena y mirar las lesiones, porque nos va a decir si ese animal se infectó en el establecimiento que lo compró, o en el establecimiento de origen que lo vendió, por las características de las lesiones. Y en estos casos hemos hecho muchas necropsias con una cooperativa cerca de Santa Fe para determinar litigios comerciales. 3 minutos, Ana, por favor. Ya estamos. Y estamos aportando información, primero de riesgo epidemiológico con las lesiones. Ese riesgo epidemiológico es la transmisión de la enfermedad a otros animales y a las personas. Recordemos esto, que las personas forman parte del establecimiento
Y no solamente está el tambero o el productor, está toda una familia atrás de animales domésticos. Y además, toda esta cantidad de lesiones nos sirve para ajustar el plan de saneamiento y ver qué es lo que tenemos que corregir. Entonces, como conclusión, o como conclusiones, podemos decir que los veterinarios somos los responsables de la identificación de los bovinos infectados y junto con el productor y todos los miembros del establecimiento, realizar el saneamiento. La participación de los frigoríficos constituye un eslabón fundamental, de fundamental importancia en las actividades de notificación y registro de la enfermedad. Esas notificaciones llegan a los jefes de oficinas locales de cada localidad o de cada departamento o de cada provincia. Hay que pedir la información cada vez que uno manda al frigorífico animales, porque esa información se carga en el SIGICA, en los frigoríficos, y el jefe de oficina local accede a toda esa información. Cuando hacemos necropsia, tener en cuenta que las lesiones constituyen una importante clave para hacer seguimiento y medidas de saneamientos y mejorar las medidas de saneamiento que veníamos implementando o que ya estaban implementadas. Y bueno, yo siempre agradezco a mucha gente, como ustedes ven, porque realmente siempre me han dado la posibilidad y me han abierto las puertas para trabajar en este tema. Así que muchas gracias y luchemos contra la tuberculosis. Bueno, Ana, muchísimas gracias, Clara, como siempre, y con la importancia, ¿no?, de generar evidencias y todo lo mucho que aportan las lesiones tan características de esta enfermedad. Así que muchas gracias, Ana. Damos lugar a la próxima disertación. Les recuerdo que, por favor, aquellos que tengan dudas o consultas las vayan haciendo a través del chat, que finalizada la siguiente charla, la última a cargo del doctor Carlos Garros, vamos a comenzar la instancia de preguntas y respuestas. Así que me toca presentar a un compañero de trabajo, Carlos Garros, es médico veterinario egresado de la Universidad de Río Cuarto. Carlos es investigador del Grupo de Epidemiología y Medicina Preventiva del Instituto de Patobiología Veterinaria de INTA, en el Centro de Investigación de Ciencias Veterinarias y Agronómicas de INTA en Castelar. Así que, Carlos... Muy bien, Sergio, decime si se me escucha. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, muy linda la presentación de Ana, realmente muy lindas imágenes. Me toca en mi parte, digamos, hablarles un poco de la epidemiología de la enfermedad con respecto a lo que es la distribución de esta enfermedad a nivel mundial, cuáles son los estadios que esta enfermedad representa y los principales modos de transmisión. En principio quería mostrarles, como ustedes sabrán, la tuberculosis es una enfermedad zoonótica muy importante a nivel mundial, principalmente porque limita las transacciones comerciales entre los diferentes países, y es una enfermedad de notificación obligatoria a la Organización Internacional de Sanidad Animal, es decir, a la OIE, que se encarga de registrar los reportes que realizan todos los países del mundo, o mejor dicho, los países que reportan, que son 188 los países y territorios que reportan a la OIE información sanitaria de los animales, y en relación a lo que es tuberculosis, acá podemos ver en una escala colorimétrica cómo se encuentra distribuido según la notificación que fue realizada al sistema WAGID en el primer semestre del año 2018. Para tener una magnitud de la distribución de esta enfermedad, el 44% de los países y territorios que reportan la presencia de enfermedades a la OIE, el 44% reportó al menos un caso de tuberculosis bovina. Es decir, que es una enfermedad ampliamente distribuida. Por otro lado, si nosotros tenemos en cuenta 30 años de notificaciones a la OIE, es decir, desde el periodo de 1986 al 2016, se puede evaluar que no todos los continentes han tenido una eficacia en el saneamiento en la misma magnitud. Por ejemplo, Oceanía y Europa han sido los países que más, han sido los continentes que más han disminuido la prevalencia de tuberculosis, en aproximadamente el 45%. Le sigue a ello los países de Asia, que han manifestado una reducción de la notificación de casos de tuberculosis de un 38%. Posteriormente está África,
que en estos 30 años que les menciono, han notificado una reducción del 25% de los casos de tuberculosis bovina. Y finalmente, las Américas, que le llaman, que en este periodo de 30 años evaluado, han notificado una reducción en los reportes de tuberculosis del 18%. Principalmente, digamos, con afección de lo que sería América Central y América del Sur. Esto nos lleva a dar una idea de la magnitud, de la importancia de esta enfermedad a nivel, digamos, regional, porque, bueno, la enfermedad es problemática en todo el continente americano, salvo en el norte, donde Canadá, digamos, es una enfermedad que estuvo ausente en ese primer semestre, y Estados Unidos, si bien estuvo declarado libre de la enfermedad, ha tenido algunos brotes en algunos estados puntuales, como el estado de Michigan, donde tienen un problema de reservorio silvestre con el ciervo de cola blanca, y bueno, han tenido también otros casos en Texas, Nuevo México y California. Por lo cual podemos ver que en lo que es América del Sur, los países están pintados de rosa o de violeta, es decir, que la enfermedad está presente o está distribuido limitada a una o más zonas. Así es como figura Argentina para el primer semestre del año 2018. No hay datos más recientes reportables, digamos, que se puedan descargar desde la web de la OIE. Bueno, siguiendo esto, les quiero manifestar lo que de alguna manera Ana ya les ha comentado, ¿no? Sobre qué pasa con los estados de la infección. Es decir, nos podemos encontrar con diferente magnitud de infección en bovinos, y de esa manera podemos crear un esquema, digamos, que nos represente la dinámica de enfermedad por tuberculosis. Si nosotros tomamos el tiempo cero, que es el tiempo en que ingresa la bacteria, ¿sí? Este es un tiempo hipotético, digamos, que va a ser variable para cada animal, va a haber un periodo en el que el animal va a contener la bacteria en su interior, pero no va a ser reactivo a la prueba de la tuberculina, ¿sí? Esto es básicamente porque la tuberculina lo que pone de manifiesto es una respuesta inmunológica, y para que se pueda desarrollarse esa respuesta inmunológica, primero tiene que haber una acción contra la micobacteria. Este periodo, que se lo llama prealérgico, es muy variable. Es muy variable, todos son periodos muy variables, y básicamente lo que hace variar la duración de cada periodo tiene que ver con las características inmunológicas del huésped, la vía de infección y la dosis infectiva que ese animal recibe. Es decir, a mayor dosis infectiva es menor el tiempo, digamos, que dura no reactivo, y lo mismo, digamos, con el sitio de infección. Una infección respiratoria, una infección de lo que sería la mucosa nasofaringea, da una respuesta inmunológica más pronto que una infección digestiva, ¿sí? El tiempo de prealérgico entre que un animal adquiere la infección y comienza a responder en forma positiva a la prueba de la tuberculina se ha reportado entre 14 y 119 días, siendo el promedio 41 días, ¿sí? Posteriormente, el animal se hace reactivo y uno lo puede detectar a través de la prueba de la tuberculina a ese animal. Por otro lado, podemos dividir al animal en un periodo no infeccioso, que es al principio de que adquiere la infección por Mycobacterium bovis, y un periodo infeccioso en el cual ese animal empieza a excretar micobacterias al ambiente por diferentes vías. Este periodo no infeccioso, bueno, por supuesto, es variable y depende de los mismos factores que les mencioné anteriormente. Y una vez que el animal empieza a excretar micobacterias, es cuando tenemos el problema de que empieza a contagiar a otros animales, ya sea por vía respiratoria o por vía digestiva. Y finalmente, en la evolución de esta enfermedad, pasado un tiempo prudencial, el animal tiene una diseminación de la enfermedad y un agotamiento de la inmunidad celular que hace que este animal sea no reactivo a los test que frecuentemente se utilizan para detectar inmunidad celular, que sería la prueba de la tuberculina o la prueba del gamma interferón. Es decir, que este es un gran problema porque, además de ser un animal infeccioso, es un animal que ya no es reactivo. Se puede detectar, en base a las revisiones de Ruda-Domenech, a través de otras pruebas, como pueden ser las pruebas serológicas, pero ya no es reactivo a las pruebas que evalúan inmunidad celular, ¿sí? El periodo en el que el animal, una vez que adquiere la infección, se mantiene como no infeccioso, también es muy variable. Se ha reportado a través de estudios experimentales que este periodo de no infeccioso puede durar entre 3 y 35 meses, ¿sí? Así que tengamos en cuenta que la enfermedad, digamos, no es
algo matemático, ¿no? Sino que es muy variable en base a la respuesta del huésped y a la característica con la cual el animal adquiere la infección. Por otro lado, mencionarles cómo se transmite esta enfermedad. Bueno, la tuberculosis es clásicamente una enfermedad de tipo respiratorio. Es decir, la principal vía de transmisión es a través de las gotas que expele el animal a través de la respiración, la tos o el mugido, que son eliminadas al ambiente, pueden permanecer en el aire y ser inspiradas por un animal susceptible, ¿sí? Se estima que cada gota de esta puede contener entre 1 y 5 bacilos, que estando en el aire se pueden secar y mantenerse como partículas de polvo, que pueden ser inhaladas y depositarse en la mucosa nasofaringea o incluso llegar hasta los alvéolos pulmonares. Eso va a depender del tamaño. Como ustedes recordarán, las partículas pequeñas, de tan solo 1 micrómetro, pueden llegar hasta el alvéolo pulmonar, mientras que las partículas de 5 micrómetros quedan alojadas en la mucosa nasofaringea y es donde pueden ser captadas por macrófagos e iniciar el proceso infeccioso. La vía respiratoria ha sido desde siempre señalada como el principal modo de transmisión en tuberculosis. Estudios antiguos de Inglaterra indican que entre el 80 y el 90% de los bovinos adquieren la infección por esta vía, lo cual da una idea de la importancia de este mecanismo. Por supuesto, si pudieran usar barbijos, los bovinos, digamos, tendríamos una limitancia en la transmisión, pero esto, por supuesto, no es factible. Y otra de las cosas que hace que esta sea una vía muy eficiente de transmisión es la baja dosis infectiva que requiere un bovino para desarrollar la infección por vía respiratoria. Ya se ha demostrado a través de estudios experimentales que solo una unidad formadora de colonia puede generar respuesta inmune y patología pulmonar igual a la que se produce por la instilación de 1000 unidades formadoras de colonia. Siguiendo a la vía respiratoria, el siguiente modo de transmisión más importante es el que se produce por vía digestiva. Y acá tenemos a la leche bovina como el principal mecanismo a través del cual la bacteria puede llegar a animales susceptibles, ¿sí? Consideren que ya desde el año 1895 se había concluido que la tuberculosis del bovino se podía transmitir a otros animales y al hombre a través de la leche. Es decir, estamos hablando de hace 125 años atrás, y muy poquitos años después de que Robert Koch descubre que la tuberculosis era producida por una bacteria, que fue en el año 1882. Es decir, que rápidamente el mundo tuvo conocimiento de la importancia de este mecanismo de transmisión, y se realizaron diversas medidas, digamos, para limitar la transmisión al humano. Hoy en día hay varios reportes en Argentina que han demostrado que bovinos reactivos a la prueba de la tuberculina, bovinos con tuberculosis, presentan Mycobacterium bovis tanto en el calostro como en la leche. Y la leche del animal afectado puede aparentar inalterada en su aspecto externo, lo cual no tenemos un mecanismo evidente, a menos que sea la PCR como la que habló Martín previamente, para poder determinar que esa leche contiene o es infecciosa para los terneros. Por otro lado, mencionarles este dato que es muy importante. Una vaca con tuberculosis puede excretar en forma intermitente hasta 5 millones de Mycobacterium bovis por mililitro de leche. Imagínense la dosis infectiva que puede existir en 2 litros de leche que toma en cada toma que hace el ternero, multiplicado por 2 tomas diarias. Es decir, este es un aspecto muy importante de la transmisión y, curiosamente, lo que fue la tecnificación de la producción lechera ayudó a que este mecanismo sea más eficiente para la transmisión de la enfermedad. ¿Por qué? Y básicamente los tanques de almacenamiento permiten que la leche de un animal afectado por mastitis tuberculosa se mezcle con leche de animales que no presentan ninguna problemática. Sin embargo, el Mycobacterium bovis puede diluirse 1 millón de veces y esa leche seguir siendo infectiva. De acá la importancia de tratar de cortar este mecanismo de transmisión. Antiguos trabajos procedentes de Inglaterra han demostrado que entre el 30 y el 45% de los bovinos que presentan lesiones generalizadas de tuberculosis, que involucran pulmones y órganos de la cavidad digestiva,
presentan también lesiones de tuberculosis en ubre. Como ustedes vieron, digamos, la presentación impactante anterior de Ana Canal demostraba que hay animales en frigorífico que se detectan con lesiones generalizadas, lo cual es muy factible que esto esté ocurriendo a nivel local, ¿no? Animales que presentan lesiones en ubre y que estén excretando la micobacteria y de esa manera manteniendo, de alguna manera, en forma ecológica la enfermedad dentro de los rodeos. Y bueno, volverles a mencionar que la leche de animales con tuberculosis fue la principal causa de tuberculosis zoonótica. En Inglaterra se estima que a principios de 1900 hasta el 30% de los niños morían por tuberculosis digestiva asociada al consumo de leche cruda. A través del proceso de pasteurización, esta vía de transmisión al humano se ha cortado de manera abrupta. Sin embargo, siguen existiendo hasta el día de hoy casos notificados de tuberculosis en las personas que se asocia al consumo de productos no pasteurizados. Otra forma de ingreso por vía digestiva puede ser el consumo de alimentos contaminados. Una vaca infectada por tuberculosis puede excretar la micobacteria a través de la materia fecal y de esa manera contaminar aguadas, pasturas y superficies. Se estima también por antiguos trabajos que hasta el 10% de los bovinos reactores positivos a la tuberculina excretan la micobacteria a través de la materia fecal, y que esta no necesariamente procede de lesiones del sistema digestivo, sino que puede ser de eglusión del esputo contaminado procedente de lesiones respiratorias, por lo cual la bacteria puede aparecer en materia fecal y sobrevivir entre 2 y 6 meses en el ambiente. También, bueno, por supuesto se ha demostrado a nivel local, acá en Argentina, que los animales con reactores positivos a la tuberculina excretan la micobacteria por secreciones nasales, lo cual puede contaminar las aguadas, los pastos y demás. Incluso en el agua, antiguos trabajos demuestran que puede sobrevivir por 400 días la micobacteria, lo cual lo convierte a esto en un potencial foco infeccioso. Y no menos importante, un caso bastante reciente que fuimos a ver en Provincia de Buenos Aires en el año 2015, estos animales con tuberculosis que presentan fístulas superficiales en las cuales hay pus saliendo de lo que serían los linfonodos retrofaringios que crecen en tamaño y empiezan a fistulizar al exterior, y de esta manera también se puede contaminar los alimentos dentro de la unidad de ordeñe o las aguadas, ¿no? Lo cual puede convertirlo en un potencial foco infeccioso para otros animales. Otro modo de transmisión, pero también es poco frecuente, pero no por ello debemos dejar de mencionarla, es la transmisión congénita o la transmisión transplacentaria. Antiguos reportes también provenientes de Inglaterra indican que la probabilidad de que esto ocurra es de aproximadamente el 1% de los casos, es decir, que el 1% de las vacas con tuberculosis pueden tener un ternero congénitamente infectado. Y la infección de este ternero ocurre cuando se produce esa endometriosis tuberculosa que mostró Ana en la presentación anterior. Entonces la micobacteria ingresa a través de los vasos umbilicales o por la deglución misma del líquido amniótico, lo cual afecta los pulmones o el hígado, dependiendo cuál sea la principal vía de ingreso. Y hay trabajos bastante recientes, del 2015 y del 2018, que reportan la transmisión de tuberculosis congénita, lo cual es para tener en cuenta como un potencial modo de transmisión a nivel local. Por supuesto que los países que les mencioné, tanto en Oceanía como en Europa, donde han avanzado adecuadamente los planes de control, la endometriosis tuberculosa es rara de ver, por lo cual la transmisión congénita es aún muy poco frecuente. Por otro lado, mencionarles algunos hallazgos en Argentina que tienen importancia epidemiológica para esta enfermedad. Por ejemplo, se ha detectado la presencia de Mycobacterium bovis en especies domésticas como puede ser el búfalo, en cabras, en cerdos y en gatos domésticos. En gatos domésticos tanto en ámbitos rurales, como ustedes saben, en muchos de los tambos se tienen gatos que se los alimentan con leche cruda proveniente directamente del tanque general, lo cual esto puede ser un riesgo para la presentación de la enfermedad en los gatos y también un importante riesgo zoonótico, ¿no? Porque el gato es un animal que toma un contacto más estrecho con el humano. También están los reportes de la Universidad de Río Cuarto sobre los casos en caprinos de tuberculosis y en la zona de Corrientes la presencia de Mycobacterium bovis en búfalos.
tanto lo que se observó en búfalos y en cerdos, y en gatos también, es el mismo espoligotipo, el mismo patrón genético de Mycobacterium bovis que se detecta en el ganado bovino, lo cual nos habla de un potencial link epidemiológico, un potencial enlace epidemiológico entre la presencia de la enfermedad en estas especies y en el bovino. Por otro lado, es importante manifestar que en Argentina se ha detectado la presencia de Mycobacterium bovis en especies silvestres, como la liebre, la rata, el zorro, la comadreja o el jabalí, ¿sí? Estas especies que de alguna manera se ha logrado aislar la micobacteria, en algunos casos sin la presencia de lesiones y en otros casos con lesiones presentes. Lo cual nos habla que el ecosistema podría potencialmente estar cumpliendo un rol. Esto se va a ver posteriormente en los siguientes módulos de tuberculosis. Y no menos importante es que se han detectado varios casos de Mycobacterium bovis en personas, tanto en ámbitos rurales como urbanos. Por si, bueno, esto también va a ser tratado en el siguiente módulo, pero bueno, en Argentina hay casos de tuberculosis por Mycobacterium bovis año tras año, por lo cual nos habla de la importancia del control de esta enfermedad. Carlos, 3 minutos, por favor. Dale, Sergio. Otra cuestión importante es la alta proporción de rodeos lecheros que utilizan leche cruda para alimentar a sus terneros, la presencia de terneros que presentan este tipo de lesiones, como lo manifestó Ana, digamos, lesiones en los linfonodos retrofaringios que se manifiestan por esta tumoración en la rama vertical de la mandíbula. Otros hallazgos de importancia tienen que ver bovinos con tuberculosis generalizada, como los que mostró Ana, pero no reactivos a la prueba de la tuberculina. Casos reportados de endometriosis tuberculosa e incluso de aborto por tuberculosis, lo cual nos habla de que en Argentina existen muchos casos de estos animales, no reactivos, pero que son infecciosos. También casos de meningitis tuberculosa y de neumonía granulomatosa, como lo mencionó previamente, pero que se han reportado varios casos en rodeos lecheros, y casos de mastitis por tuberculosa en bovinos de entre 5 y 10 años de edad. Como le mencionaba, esta mastitis en general proviene por diseminación hematógena de lesiones pulmonares que afectan no necesariamente los 4 cuartos mamarios, sino a veces una de las ubres, pero con la implicancia que esto tiene en la epidemiología de la enfermedad. Finalmente, mencionarles algunas recomendaciones para limitar la transmisión de esta enfermedad, que básicamente tiene que ver con la aplicación de la prueba de tuberculina y la separación y eliminación estricta de los animales positivos. Mencionarles algunos puntos que desarrolló el profesor Van en el año 1893 para el control de la tuberculosis, que básicamente tenían que ver con criar terneros libres de la enfermedad que permitieran ir reponiendo los animales que se iban eliminando por tuberculosis en el ganado adulto. Que básicamente los terneros tienen que ser testeados y también removidos los positivos, separar inmediatamente el ternero que nace de una vaca reactora, considerando la baja probabilidad de que nazca infectado, alimentar a los terneros con leche pasteurizada o sustituto lácteo. Esto es fundamental para cortar la cadena de transmisión, lo que está convirtiendo la tuberculosis en una enfermedad endémica en los rodeos lecheros a nivel local. Hacer limpieza y desinfección de la superficie donde han estado bovinos con tuberculosis. Aplicar la prueba de la tuberculina cada 60 o 90 días, como indica la resolución en Argentina, la 128 del año 2012, pero como ustedes podrán ver, ya en el año 1929 se recomendaba esta frecuencia de aplicación para poder criar terneras libres que sean la fuente de reemplazo de nuestro rodeo afectado. Realizar la cuarentena de los ingresos, sabiendo que en Argentina uno de los principales problemas que tienen que ver con el movimiento de animales de un establecimiento a otro, lo cual puede llevar al ingreso de la enfermedad. Separación de los rodeos aledaños, sabiendo que la transmisión respiratoria puede ocurrir cuando hay contacto por alambrado con bovinos de los cuales desconocemos su estado, y evitar el contacto de bovinos con otras especies susceptibles. A modo de reflexión, mencionarles cuando Estados Unidos comenzó su campaña de erradicación de la enfermedad, el primer ministro, en el año 1906, decía que cuando el sentimiento público favorezca la erradicación de la tuberculosis en los animales, la tarea no resultará imposible. Y de hecho Estados Unidos avanzó drásticamente en la disminución de la prevalencia y en lograr casi el libre de la enfermedad, lo cual nos lleva a repensar en nuestro país la importancia de la concientización tanto de productores como de veterinarios y de toda la cadena agropecuaria en la importancia de poder controlar esta enfermedad que tantos problemas nos está trayendo a nivel zoonótico y a nivel de infección de
de la fauna silvestre. Como conclusión, decirles que la tuberculosis es una enfermedad endémica del ganado bovino, no solamente en Argentina, sino también en los países de la región. Reforzar esta idea de que el principal modo de transmisión es por vía respiratoria, aunque la transmisión por leche sería importante a nivel local en base a los reportes mencionados por Ana y los descritos en esta presentación. Y finalmente decirle que es crucial que implementemos medidas de manejo tendientes a limitar la transmisión de Mycobacterium bovis si queremos lograr que el plan de control y erradicación avance con eficiencia y eficacia. Sin más, agradecerles a todos por su atención y estamos disponibles para las preguntas que puedan surgir. Perfecto, Carlos, muchas gracias por la presentación y la claridad en la misma. Tal como suele ocurrir, nos hacen muchas consultas por el lado de diagnóstico, pero si no existe una mirada integral, esa mirada epidemiológica y ese intento de minimizar fuentes potenciales, vías de transmisión, fuentes de infección, es un trabajo muy difícil el del saneamiento. Así que si les parece, pasamos a las preguntas y respuestas. Julia, arranco contigo, tenés que dar luz verde. Ahí estoy, sí. No sé si se me escucha. Sí, si podés comentar algo más sobre el uso del ELISA o potencial uso del ELISA, entiendo yo dónde estribaría su potencial uso, su aporte, y después, bueno, eso brevemente para después preguntarte algo sobre interferón gamma también. En realidad, todas las pruebas que se puedan llegar a utilizar de manera complementaria a la prueba de tuberculina es cuando uno tiene muchas dudas acerca de la prueba de tuberculina. Y es en establecimientos que tienen un histórico de saneamientos de negativos a la prueba. Entonces, se recomienda el uso de las demás pruebas cuando se sospecha de la presencia de animales anérgicos, como lo mencionó Ana, pero para eso debieran seguirse los animales positivos a faena para realmente detectar la chance de la presencia de estos animales. Y Ana explicó, hay diversas situaciones que te van a hacer sospechar de esta cuestión de la alergia. Por ejemplo, hay unos granulomas, como lo explicó Ana, que lo explica mejor que yo, pero que te van a hacer sospechar de la presencia de animales alérgicos. Entonces, en esos casos, usar otras pruebas es donde se recomienda. Y creo que también vi que la misma persona preguntaba acerca del uso del gamma interferón. Y esa es la siguiente pregunta. Es la siguiente. No sé si fue suficiente. No, entiendo que sí, básicamente por lo que acabas de decir, es en aquellos establecimientos endémicos que se intenta indagar por el lado de la posibilidad de animales anérgicos. Y de esta manera complementar eventualmente a la tuberculina. Como bien lo dijiste vos también en tu presentación, tanto una técnica como otra deben ser validadas en nuestro país para que... Exacto. Esa era la otra... ¿no? Exacto. Y tener en cuenta que yo mencioné que están probadas, pero no aprobadas. Bien. Entonces, el interferón gamma, hay una de las marcas comerciales que está aprobado, pero no aprobado para su utilización, y otro va a iniciar a probarse. Eso no es que está aprobado, están aguardando a ser aprobados. En ese sentido, Julia, la pregunta que iba junto con la de Elisa, del mismo participante, es el mejor momento o el tipo de establecimiento para realizar interferón gamma, ya que en algunos casos se utiliza para confirmar animales PPD positivos. Sí, sí, yo suponía que esa pregunta iba a aparecer. Eso no es correcto. No es correcto el uso de las pruebas en serie en tuberculosis bovina en las situaciones epidemiológicas que se presentan en nuestro país. No es la forma de utilización de la prueba de interferón gamma. La forma de utilización es en paralelo para poder detectar al positivo bajo la realización de cualesquiera de ellas, es decir, ya sea a la tuberculina, que en realidad lo que va a dar es negativo a la tuberculina, entonces yo utilizo el interferón para buscar animales negativos a la tuberculina,
pero no es para rechequear a los positivos. Los positivos a la prueba de tuberculina son considerados positivos. Esa es la lógica de diagnóstico que se recomienda para esta enfermedad. Bien, Julia, y otra consulta, ¿qué esquema de combinación de técnicas diagnósticas recomienda la OIE? Sí, la OIE en realidad no recomienda esquemas. La OIE lo que dice es que deben utilizarse de manera complementaria. Incluso no dice debe utilizarse una u otra, eso no es lo que propone. Hay esquemas que los países deben adoptar cuando van evolucionando en la realización del saneamiento. Entonces esos se deben producir en el marco de lo que es cada país en base a su situación epidemiológica. Pero, por ejemplo, hay algunos esquemas interesantes, como son algunas infografías propuestas por países como Canadá, esos son rutinas de utilización que pueden verse como modelos para poder ir pensando en el futuro en adoptar. Si alguno está interesado, se las podemos hacer llegar por la vía del correo electrónico. De todas maneras, a mí siempre me gusta hacer un poco de memoria y tengamos presente que Australia ha logrado evolucionar mucho en su estatus sanitario utilizando la prueba de tuberculina. Eso está publicado en un número de la OIE del año 2001, pero el ejemplo de lo que utilizó Australia para evolucionar sanitariamente como lo ha hecho, que es biológicamente libre de tuberculosis bovina, se puede también ver la manera de compartirlo para los interesados. Y fue utilizando la prueba de tuberculina y la vigilancia epidemiológica en frigorífico. Para mí eso es lo fundamental a utilizar. No sé si fui clara o, bueno, dejo también a los demás participantes que hagan los aportes porque tienen mucho para aportar también. Bien, habrá otras consultas seguramente. Martín, tenemos algunas consultas. Me voy a callar acá. El doctor Luis Paredes, bienvenido doctor, colega de Chile. ¿Qué opina sobre el uso de la PCR, sobre el complejo Mycobacterium tuberculosis en reemplazo de la PCR M. bovis? Bueno, todas las micobacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis son patógenas. Pueden afectar, como vimos, a distintos mamíferos. Si usted tiene un sistema que amplifica bien el complejo, gran parte de las PCRs están diseñadas y los kits comerciales están diseñados para detectar al complejo. Si necesita verificar que se trata de Mycobacterium bovis, utilizarás secuencias específicas de Mycobacterium bovis. Por otra parte, yo creo que hoy en día, digamos, al menos en la región, Mycobacterium caprae todavía no ha aparecido o no se ha detectado. Con lo cual, sí lo podríamos detectar si usamos primers dirigidos al complejo Mycobacterium tuberculosis. La secuencia más utilizada de diagnóstico es IS6110. Pero bueno, si usted cuenta con primers específicos de bovis, con una sensibilidad similar a la del complejo, bueno, pueden ser utilizados. Y hay infinidad de PCR que permiten diferenciar, por ejemplo, Mycobacterium bovis de Mycobacterium tuberculosis, y después, bueno, están otras herramientas de tipificación como para verificar que se trata de Mycobacterium bovis o no. Pero a los fines prácticos, la detección del complejo detecta todas las micobacterias patógenas. Bien. Otra consulta es ¿qué medidas se toman en un tambo declarado libre a través de la aplicación del diagnóstico a través de la tuberculina, pero que da PCR en leche? Sí, ahí vi dos preguntas similares y le voy a dar la palabra a la doctora Ana Canal, porque ella tiene amplia experiencia en manejar ese tipo de situaciones desde el Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe. Perfecto. Ana.
Bueno, cuando depende si esa PCR que menciona es de tanque o es de una vaca individual. Cuando es de tanque, lo que se hace es hacer la tuberculina a todo el rodeo para tratar de identificar los animales positivos que den a la prueba tuberculínica. Y seguramente vamos a encontrarnos. Nosotros hemos trabajado en el ministerio hace un par de años, ahora hace ya varios años que no estoy más en el ministerio, pero se hacen auditorías a establecimientos libres únicamente y se toma una muestra de tanque de leche. Y si esa muestra da positiva, se hace la tuberculina a todo el rodeo a tratar de identificar cuáles son los animales positivos. Eso es lo que se hace. Y si se encuentran animales positivos, el establecimiento entra en saneamiento. Otra consulta, o no sé si es consulta o comentario de Guillermo. Si sí, léelo, por favor. Libre que haya quedado, puede ser que hayan quedado animales anérgicos como PPD negativo y que no se detectan, entiendo yo que debe ser a través del tanque de leche, y aparezcan posteriormente en frigoríficos y no sean eliminadores, o con el tiempo pasen a serlo, siendo motivos de rebrote, si se puede dar ese caso, entiendo yo que puede. Yo entiendo que la consulta del doctor Tejada se refiere al caso ese de mal saneamiento o reinfección. Si me equivoco, que me rectifique. Por eso ahí es muy importante tener en cuenta que cuando se hace un estudio de tipificación molecular o de epidemiología molecular se cuente con la información epidemiológica clásica del rodeo. En este aspecto, si nosotros hubiésemos sabido que en ese establecimiento, en ese tambo, no hubo movimientos de animales, ahí sí hubiésemos podido confirmar que había coexistencia de distintas cepas en ese mismo rodeo. Como sí se sabía que hubo movimientos de animales, bueno, existen una alta probabilidad que se haya ingresado una cepa diferente al rodeo. Por otra parte, ese patrón que apareció 4 años después del saneamiento, no lo habíamos detectado nunca, con lo cual llamó poderosamente la atención. En general, en un mismo establecimiento y por el tipo de actividad y de lechera, el contacto estrecho de los animales, va a haber una transmisión clonal de una cepa particular y lo vamos a poder determinar por los estudios de tipificación molecular a través de la visualización, bueno, de un agrupamiento o clúster de cepas. Bien, Martín. Y última, si damos lugar a tanto a Ana como a Carlos, Sí. que hay varias preguntas para ellos. ¿Es la PCR reemplazaría al cultivo? La PCR no reemplazaría el cultivo en todas las situaciones porque el cultivo nos permite obtener la biomasa necesaria para todos los estudios de tipificación que se llevan o que son necesarios realizar. Así que el cultivo es una herramienta que no debe ser reemplazada bajo ningún concepto por la PCR. Por eso la PCR es una técnica complementaria. Perfecto, Martín. Muchísimas gracias. Si hay tiempo, hacemos alguna pregunta más que está ahí dando vuelta. Ana, hay algunas consultas para ti, Ana. ¿Sí? Si podés dar vía libre a tu micrófono. Urania, de San Salvador. Bienvenida, Urania, de San Salvador. Con respecto al diagnóstico diferencial de la tuberculosis bovina, pregunta, ¿cuáles serían las diferencias macroscópicas de las lesiones? Bueno, uno podría pensar en un absceso, por ejemplo, que tiene también tamaño considerable, pero el absceso, la diferencia fundamental es que puede ser líquido, cremoso, tiene diferentes colores, a veces tiene olor, y en general no tiene arenilla. El absceso es una necrosis licuefactiva, no es una necrosis gaseosa. Esa es la principal diferencia. Con lo otro que podemos llegar a
poder tener dificultad en el diagnóstico macroscópico son quistes hidatíricos que estén calcificados en el pulmón o en el hígado. Y esos quistes hidatíricos, cuando envejecen, o sea, muere el parásito, envejecen, se calcifican. Y cuando uno lo corta, detecta que tiene arenilla y, bueno, puede pensar. Pero cuando abre el quiste, puede encontrar la membrana hidatígena o restos de la membrana hidatígena. No va a encontrar el líquido ni escoles, pero sí puede encontrar restos de la membrana hidatígena, y ese calcio que se deposita es porque hubo una necrosis previa de todo el material. Pero también podemos diferenciarlo por eso. Quistes parasitarios en el intestino. También podemos llegar a encontrar estos quistes bien pegados a la pared del intestino. No es un lugar frecuente de los granulomas de tuberculosis. Los más frecuentes son en placas de Peyer o en los linfonodos mesentéricos, la presencia de tuberculosis. Y estos quistes están pegados muchas veces. Cuando uno lo abre, sale ese material necrótico que tiene en su interior. Ustedes van a ver que yo les mostré la mayoría de las fotos que les mostré. La necrosis gaseosa generalmente está bien adherida a la pared del granuloma. ¿Cuándo se fluidifica y cuándo se reblandece? Cuando hay justamente una inmunosupresión, y entonces ahí puede haber esa fluidificación y reblandecimiento, pero siempre va a estar presente la arenilla. Con otras patologías no es difícil, no tenemos diferenciación, porque la leucosis está en aumento de tamaño, pero no hay necrosis gaseosa. O sea, principalmente serían esas los diagnósticos diferenciales. Si alguno tiene algún otro y lo quiere comentar. Ana, otra pregunta. ¿Siempre es posible, preguntan, identificar el granuloma inicial? No, por eso yo decía que muchas veces no lo identificamos muchas veces podemos no identificarlo al granuloma inicial por el pequeño tamaño que es. Sobre todo, quizás, si nosotros es la única lesión que encontramos, ya sea en los retrofaringios o en el pulmón, ese puede ser el granuloma inicial si no hay otros. Pero cuando a partir de ese granuloma ya hubo una dispersión de micobacterias hacia el mismo órgano o hacia otro tejido, no vamos a reconocer cuál fue el origen o cuál fue el granuloma de inicio. Pero encontrando un granuloma, ya sabemos que ese animal tiene tuberculosis. Y otra pregunta que entiendo que la contestaste en tu presentación, pero tal vez remarcar si querés necesario. ¿Qué muestras debemos tomar en bovinos PPD positivos, pero que en el momento de la necropsia no encontramos lesiones? Sí, bueno, ahí más o menos los dije, por lo menos 6 pares de linfonodos, retrofaringios, mediastínicos y mesentéricos, y una muestra también de pulmón. Esas son las muestras que tendría que tomar para hacer cultivo en forma refrigerada y para histopatología en formol. Bien, Ana, muchas gracias. Damos lugar a unas consultas. Carlos, arranco un poquito de atrás para adelante, tiene que ver con una experiencia en el tema tuberculosis a través de calostro. Si tiene alguna medición del contagio a través del calostro en un establecimiento con crianza sustituto lácteo a partir de las 2 horas de nacido. Y esto lo pregunta porque la colega tiene una experiencia donde tiene un 0.2, 0.7% de ternera reaccionante, su primer sanidad, entre los 15 y 20 días de vida y los 4 meses, en establecimiento con una prevalencia en vaca de 4 al 5%. Sí, bueno, no tenemos experiencia que midan exactamente la transmisión por calostro. Sí hemos hecho algunos estudios donde en establecimientos donde suministra sustituto lácteo, ver la tasa de infectados. O sea, lo que pudimos demostrar en realidad fue que el sustituto lácteo de por sí solo no protege frente a la infección por Mycobacterium bovis. Ahora, si esa infección se produce por calostro o si se produce inmediatamente por el contacto postparto con la vaca, la verdad que no lo sabemos,
Y sí, también hemos visto que en aquellos establecimientos que estudiamos en Santa Fe y Córdoba, a medida que más días o más tiempo, más horas pasaba el ternero junto a la vaca, mayor era la chance de ocurrencia de tuberculosis. Pero no tenemos medido exactamente la implicancia del calostro. O sea, del calostro hay trabajos locales, digamos, que reportan el aislamiento de Mycobacterium bovis, de ese material, digamos, pero no tenemos cuantificada la transmisión. Lo que sí te puedo decir es que ocurre la transmisión por más de que se dé sustituto lácteo o se dé leche pasteurizada, pero no podemos adjudicarla o al calostro o al contacto postparto. La verdad que eso es algo que nos queda una ventana ahí que no sabemos a qué adjudicárselo. Carlos, por otro lado, pregunta Soledad Barandiarán, ¿cuánto tiempo considerás que puede mantenerse viable Mycobacterium bovis en algún ambiente oscuro y húmedo o en alguna solución contaminada? Pregunta. Bien, sí, la verdad que no he encontrado trabajos locales que puedan evaluar eso, pero basándome en los trabajos pioneros de Inglaterra, donde ellos lo que hicieron fue mezclar Mycobacterium bovis con materia fecal o mezclarlo con orina y colocarlo en el ambiente, exponerlo en el ambiente, lo que sí observaron claramente era que la viabilidad de la micobacteria era mayor en lo que era otoño e invierno en relación a verano y primavera. Y esto tiene que ver con el efecto germicida que tiene la luz solar, que en 12 horas de luz solar directa sobre la micobacteria la destruye, ¿sí? Mientras que si está en un ambiente oscuro y húmedo, la sobrevivencia es mayor. Los trabajos, como mencionaba, pioneros en esto han determinado que hasta 6 meses puede estar presente la micobacteria en la materia fecal. Pero también depende mucho de la concentración que tenga esa sustancia, digamos, donde está presente la micobacteria. Obviamente, a mayor cantidad de micobacterias iniciales, mayor también la perduración de esa micobacteria viable en ese contenido. La verdad que no tengo trabajos locales, pero sí se sabe que entre 2 y 6 meses puede subsistir. Carlos, por otro lado, por ahí en consonancia un poco o en relación a la pregunta anterior del recién nacido, ¿a partir de qué edad puedo aplicar la PPD en el bovino? Es otra consulta. Bueno, en Argentina la resolución nacional que tenemos del programa de control y erradicación de la tuberculosis indica la aplicación de la prueba de la tuberculina a todos los bovinos mayores de 3 meses de edad, en rodeos lecheros y cabañas, ¿no? Para nosotros es un buen momento de aplicación. Sin embargo, la Organización Internacional de Sanidad Animal sugiere la aplicación a partir de las 6 semanas de vida. Entre lo que recomienda la OIE y lo que se recomienda en la legislación local, nosotros lo que sugerimos en los rodeos lecheros con los que trabajamos y evaluamos que tienen esta problemática, es que realicen la aplicación de la tuberculina previo a la finalización de la crianza artificial del animal, de manera tal de poder detectarlo en una fase donde el animal está criado individualmente e impedir de esa manera que el animal tome contacto en un corral de recría y pueda contagiar a una mayor cantidad de animales. Bien, Carlos. Ahí siguen viendo en pantalla, me olvidé de comentarlo, bueno, pero lo están viendo en pantalla el contacto con cada uno de los disertantes. Así que, Carlos, te pido si podés dejar de compartir mientras te hago la última pregunta y para ir cerrando voy a hacer un comentario final a través de compartir pantalla. Otra pregunta, no, más que pregunta es comentario, y entiendo de Guillermo Tejada que tiene que ver cuando hablaste de la pasteurización. Dice, si falla en el procedimiento se contamina en forma masiva la guachera. Sí. Sí, eso es una realidad, digamos, de los sistemas locales. Los equipos de pasteurización, digamos, no son perfectos, por supuesto, pueden tener sus fallas. Ya está estipulado cuál es la combinación de tiempo y temperatura a la cual debe ser sometida la leche para la inactivación de Mycobacterium bovis. Y si el mecanismo falla, la posibilidad de que la micobacteria se mantenga viable es muy elevada. Nosotros hemos tenido un caso en provincia de Santa Fe de un día que se rompió el equipo de pasteurización y 67 terneras de la crianza artificial resultaron positivas a la prueba de la tuberculina al momento de realizar la suelta de los animales, digamos, el paso a la recría 1. Eso nos sugiere, digamos, que la transmisión por leche ocurre y es muy importante, y que, digamos, el mantenimiento del sistema de pasteurización es tan importante y crucial porque un solo día, digamos, en el cual
no se cumpla este proceso de la manera adecuada, se puede producir la transmisión de la enfermedad a la totalidad de los animales en crianza. Bien, Carlos. Otra consulta, a ver quién suma respuesta. Voy a hacer un comentario respecto a esto. Por favor, Lo que Ana. uno puede aconsejar en los casos, como comentaba Carlos, es que mientras tengamos vacas positivas y que seguramente van a estar eliminando, a las terneras se les dé sustituto lácteo. No cortar un poco la alimentación con la leche pasteurizada y utilizar el sustituto lácteo, que es muy seguro, totalmente seguro. Cuando bajamos la prevalencia de la enfermedad en el tambo, o sea, en las vacas que entran al tambo, ahí sí empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque la cantidad de animales que van a estar eliminando es muy baja, y si hubiera una sola que está eliminando, se va a diluir en todo, y la pasteurización, si llegara a fallar en algo, quizás no haga una infección, pero si en vez de haber una que está eliminando, tenemos 10 que están eliminando, si la pasteurización falla, es crucial y pasa lo que dijo Carlos. Entonces, en el periodo de saneamiento más estricto, alimentar a las terneras con sustituto lácteo. Bien, bien, Ana, gracias. Hay otra consulta, si se ha informado casos de tuberculosis en camélidos sudamericanos. Y hay otra de Romanela que tiene que ver con ciervos, tanto huemul o ciervo colorado. Y hay otra también que consulta lo mismo, sobre sólidos. No es por spoilear ni mucho menos, pero les pido paciencia y les pido que participen del próximo módulo, el jueves 3 de diciembre, el jueves próximo a las 19 horas, nos volvemos a encontrar, porque vamos a hacer un recorrido por la instancia zoonótica de la enfermedad, su relación como zoonosis, también, entre otras cosas, sobre animales silvestres y qué casuística tenemos en el país, a cargo de Sole Barandario. Bueno, a ver cómo salimos sin meter los resultados de comentarles una cosita, en el año, mediados de los años 90, experiencia con camélidos en boxes de aislamiento, infectando experimentalmente camélidos, y junto con eso fue un convenio con la gente del USDA y INTA, y se demostró la susceptibilidad a Mycobacterium bovis, ¿no? No sé por qué, fue una lástima, ese trabajo no se publicó, pero fue un trabajo muy interesante y llevan esas conclusiones. En cérvidos hay experiencias de aislamiento en Argentina y de M. bovis. ¿Sí? Seguramente, como les decía, Sole comentará la semana que viene, pero al menos tenemos experiencia en Catamarca, recientemente en un coto de caza de La Pampa. Y pregunta Romanela acerca de huemul o ciervo colorado. No sé si Sole, estás en la sala, si vos tenés alguna experiencia, y si no, lo comentarás la semana próxima. No sé, como quieran. Si hablamos de silvestre, la que viene, comentamos ahí. En huemul, no, en cérvidos, diferentes cérvidos, sí. Lo dejo ahí. Bueno, qué poder de síntesis, gracias Sole. Bueno, para ir cerrando, es comentarles, ¿se ve bien la pantalla de la ABLD? Sí, Sergio, se ve bien. Sí, se ve perfecto. Bien, aprovecho una pregunta que hizo una de las participantes, Mandy, para comentarles. Ella preguntó si van a quedar grabadas las charlas. La respuesta es sí, y la forma que van a tener de verlos, esta la van a poder ver en los próximos 2 días, ya va a estar subida a la página de la ABLD. Entonces, brevemente les comento, ingresan a la página de la ABLD, abld.org.ar, ¿sí? Se van a la solapa, como están viendo, de cursos y eventos. Una vez que abren las solapas de cursos y eventos, se van a encontrar con distintas información, con formato calendario, ¿sí? Y van a encontrarse en destacados Mycobacterias de interés veterinario. Si cliquean ahí, no solo van a ver el flyer, ¿sí? Sino que van a ver este link. Este link los lleva a las conferencias grabadas, ¿sí? Este es el link del ciclo de conferencias. Cuando lo recorran, van a poder ver cada uno de los módulos.
¿sí? Y en cada módulo van a encontrar la charla grabada, ¿sí? Y bibliografía a consultar de acuerdo a la opinión de los disertantes, sugieren tal o cual trabajo publicado para que lo puedan leer ustedes. Entonces, si hasta ahora está cargado el módulo 1, el de la semana anterior, ¿sí? Cuyos disertantes fueron el doctor Jorge Jara, el doctor Francisco Gentile, el doctor Bernardo Alonso y la doctora Amelia Bernardelli. Entonces, ustedes se van a encontrar con la presentación grabada. Les sugiero, porque me pasó, copien la contraseña esta que les estoy marcando, la copian. Una vez que la copian, cliquean en el enlace, les va a pedir la contraseña, la pegan, esta contraseña grabada la pegan ahí en el enlace y van a poder acceder a la charla completa grabada del módulo 1. Y como bien les decía, a continuación van a encontrar distintos trabajos dentro del icono de bibliografía recomendada, ¿sí? Distintos trabajos sugeridos por los disertantes del módulo 1. Espero que haber sido claro, cualquier cosa nos escriben, y para ir cerrando, decirles que, bueno, nuevamente agradecerles la participación a todos, la participación y el compromiso de los disertantes también. Entendemos que fue un desafío solicitarles que en 15, 20 minutos resuman temas tan complejos y tan amplios que seguramente deberían ser motivos de futuras charlas, cada uno por separado para poder profundizar. Pero bueno, esto es un puntapié inicial, es una excusa para encontrarnos e intercambiar consultas, preguntas y respuestas. Aquellas que quedaron pendientes las vamos a intentar responder vía email. Los esperamos el jueves próximo a las 19 horas, donde, como les decía, vamos a recorrer la hoja de ruta, que es zoonosis, tuberculosis bovina como zoonosis, tuberculosis bovina en animales de compañía, algunos trabajos realizados de tuberculosis asociados a producciones familiares, y también lo que les hablamos hace un momento, tuberculosis en animales silvestres. Así que, por ahora, saludarlos, agradecerles nuevamente la participación de todos ustedes y de los disertantes. Buenas noches y nos vemos. Espero que no tengan. Buenas noches, gracias Sergio por la constancia. También le pido la constancia de esta. ¿Tú cómo sigues de oxígeno y temperatura bien? Y saludo a los amigos de distintas partes del país que nos acompañaron hoy y también de distintas partes de países hermanos, ¿sí? Como el caso, bueno, de ustedes de México, Chile, Salvador, Uruguay. Gracias a todos. No, gracias. Excelente conferencias. Así me gusta muy alegre. Gracias. Y si puedes darme las sábanas y